¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dicen que Dios los cría y ellos se juntan, y cuando el club de los narcodictadores zurdos deciden reunirse, puede salir cualquier cosa menos algo bueno, al menos para sus pueblos. En ese sentido, y para participar en la 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el famoso ALBA, que se celebra hoy en Cuba, llegó ayer a La Habana vestidito de azul rey pero sin corona el dictador venezolano Nicolás Maduro. Lo hizo acompañado de su esposa, de Cilia Flores, y como era de esperar y derrochando verborragia, en otro de sus surrealistas discursos, nada más poner pie en suelo cubano, alabó el encuentro que calificó de unión, solidaridad y hermandad para hablar acerca de la paz y la integración para construir el nuevo mundo post-pandemia. Aseguró además que después de haber visto todo el 2020 en pandemia y el año 2021, los países del ALBA habían logrado administrar correctamente la crisis de la pandemia, ponerse de pie con las vacunas y controlar la situación. O sea, realmente para frotarse los ojos, de no ser por las imágenes y testimonios de sus pueblos sumidos en la falta de medicinas, vacunas, atención médica y hospitalaria, insumos y alimentos, pura demagogia y poco más, excepto criticar a Estados Unidos y a las democracias del mundo para seguir culpándoles de todos sus males, porque esto es exactamente lo que hace Cuba, Venezuela o Nicaragua en este encuentro de viejas rojas cheerleaders, fundado hace 17 años por los ya finados Fidel Castro y Hugo Chávez, y que integran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Un encuentro de hermanos que hoy dio comienzo con arremetiendo contra Biden y la reciente Cumbre para la Democracia, donde ni Díaz-Canel, ni Maduro, ni Ortega fueron invitados. En un claro desquite, el infame Díaz-Canel denunció que, como Cuba ha venido alertando, el gobierno estadounidense protagoniza una campaña peligrosa dirigida a crear un cisma internacional, a dividir el planeta y a castigar a los países que defienden proyectos progresistas o no aceptan los modelos impuestos por Estados Unidos. Para combatirlo van a estudiar establecer un observatorio para monitorear el destino de los 424 millones de dólares que Biden va a destinar para apoyar la libertad de prensa y la democracia, y que Cuba considera que se usarán para subversión política. Lo dicho, surrealismo puro del club de los tres chiflados y aliados, que sería para reírse a mandíbula batiente de no ser por el drama en el que tienen sumergidos a sus pueblos. Comenzamos. Bueno, pues estamos listos para comenzar nuestro programa. Yo decía que esto es realmente surrealista, lo que se ha dicho en esa cumbre, que por cierto no ha tenido una gran cobertura mediática. Pero para hablar con nosotros está Fabio Andrade, presidente de la Fundación Centro Comunitario de las Américas. Fabio, qué gusto que nos acompañe. Gracias, muy amable, muy amable. Gracias. Y va a acompañarnos también Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo en Inter-American Institute for Democracy. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Mucho gusto, saludos María. Y quiero comenzar con Fabio, que le tengo aquí a mi derecha, así como a la derecha del padre, para preguntarte, después de la cumbre de la democracia que vimos, ver a este grupo de narcodictadores, de alguna forma de delincuentes internacionales reunidos, haciendo esos comentarios, no deja de ser fuerte, muy fuerte. Sí, definitivamente es un show mediático que ellos usan estas oportunidades y logran reunirse para hacer eso. Es un show mediático y hablar mentiras y hablarle al pueblo internacional. Y lo preocupante aquí es, Marian, que la gente, el pueblo internacional sigue escuchando a esta gente. ¿Tú crees? Sí, lo siguen escuchando. No han actuado a favor de la democracia, no han actuado en contra de estas dictaduras. Y lo permiten, y ese es un problema bastante serio que tenemos en este momento en el universo, en el mundo entero. Entonces, en este hemisferio especialmente se les ha permitido mucho estos shows mediáticos, que son shows mediáticos, porque sabemos que ahí no hay nada de esencia, no hay nada de fundamento, y nos preocupa mucho. Esperamos que ahora, con el tema de que el presidente Biden hizo el cambio de las FARC, quitando de la lista terroristas, pero agregó los grupos que están identificados en La Habana, Cuba. Bueno, ya hay una acción, yo creo que
para poder contrarrestar un poco más a estos terroristas y narcotraficantes, que eso es lo que son, no es nada más. Bueno, y sobre todo después de Iván Márquez y lo que evidencia Imagínate, que haya podido estar en Cuba y que ahora Cuba, se vaya para Venezuela, o que esté en Venezuela y se quiere ir a Cuba y a Nicaragua. Quiero decir, ahí ya no son simplemente sospechas, son claras evidencias en las que el gobierno colombiano además debería ser mucho más insistente y pedir que se calificara a estos países de promotores del terrorismo. Exacto, no, ellos aprobaron la parte de permitir a estos dos grupos nuevos de las nuevas FARC, disidentes de las FARC-EP, y el tema de la Marquetalia, que están claramente identificados, que están dentro de Venezuela actuando. Entonces, esto ya exige a los pueblos internacionales de ser más estrictos en temas de seguridad y en temas de persecución de estos señores que tienen hasta alerta roja. Entonces, no, pero de esta reunión es lo mismo de siempre. 17 años, 20 eventos que han llevado adelante y ha sido lo mismo, puro show mediático y nada más. El propio canciller de Venezuela en Colombia ha dicho que está clara la participación que tiene Cuba y que tiene Venezuela en la injerencia para tratar de desestabilizar Colombia, que es algo que venimos anunciando y comentando continuamente. Pero vamos a escuchar dentro de esta reunión, de esta famosa reunión del ALBA, al llamado presidente Díaz-Canel. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Resultan lógicamente insuficientes los planes globales para enfrentar la COVID-19 y la crisis económica y social que la pandemia provoca. Los objetivos trazados no han podido cumplirse. Conscientes de la dramática situación generada por la confluencia de esos factores, el imperialismo estadounidense no solo no detuvo, sino que reforzó sus planes de dominación y hegemonía sobre nuestra región. Claro, es que los planes estaban claros, pero es que además ustedes son tan listos que lo que han hecho es que han acabado con la pandemia así, con un chasquido de dedos. No hace falta nada más que asomarse a Cuba para saber lo bien que están. Pero bueno, yo quisiera hablar con el señor Sánchez Berzaín, porque estábamos conversando en la radio, y él dijo cosas muy interesantes. Yo recojo una, porque estas dictaduras que se disfrazan de democracias y que lo hacen a veces a través del voto, con sistemas ficticios electorales, como lo que hemos visto recientemente en Venezuela o lo que hemos visto en Nicaragua, cuando tú los encuentras unidos, yo decía que poco bueno puede llegar a salir, porque están organizados, tremendamente organizados, frente al estupor, creo que cada vez menos, de la comunidad internacional. María, mire, esto que estamos viendo en Cuba es una reunión del grupo de delincuencia organizada transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI, Castrochavismo, y que tiene una historia que la voy a repetir y recordar muy rápidamente. En el año 1999 había una sola dictadura, la de Cuba, que agonizaba en su periodo especial después de que había implosionado la Unión Soviética y caído el muro de Berlín. Llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y rescató a la dictadura de Cuba, y el siglo XXI, que tenía que ser el siglo de la democracia plena, empezó con esa alianza que se llamó ALBA, Proyecto Bolivariano, después Socialismo del siglo XXI, Populismo, Castrochavismo. ¿Qué es esto? Es solamente la expansión de la dictadura de Cuba en el siglo XXI, que se ha apoderado de Venezuela, de toda su riqueza, y la ha liquidado y la ha puesto en la misma situación de crisis humanitaria que Cuba, y que ha expandido su modelo dictatorial a Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo hizo en Ecuador con Correa, y que ha hecho que el siglo XXI tenga una confrontación entre dictaduras y democracia. Las democracias están acosadas por las dictaduras, el castrochavismo, lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, respaldadas por los gobiernos de López Obrador en México y de Fernández Kirchner en la Argentina, y ahora el de Pedro Castillo en el Perú. De eso se trata. Y estas dictaduras en el siglo XXI son al propio tiempo narcoestados, son auspiciadores y encubridores del terrorismo y son incitadores de todo tipo de agresiones a las democracias. Son los autores del golpe de Estado del 2019 en el Ecuador contra el presidente Moreno, son los autores de la desestabilización regional en Colombia, Chile, Argentina y una serie de países, y ahora se están reuniendo para tratar de darle contenido político, para seguir manteniendo su careta, su máscara de política, frente al hecho evidente de que no han sido invitados a la cumbre de la democracia. Exacto. Y han sido señalados exactamente como lo que son dictaduras. Cuba es una dictadura, va a cumplir 63 años, pero es una dictadura además que ejerce el poder con terrorismo de Estado. Venezuela es una dictadura y está liderada por un individuo, Maduro Moros,
que tiene 15 millones de dólares de premio por su captura en tribunales internacionales por estar vinculado al narcotráfico. Nicaragua es una dictadura, Bolivia es una dictadura. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en su paso por Estados Unidos la semana pasada, ha señalado con claridad que Bolivia es una dictadura que está cada vez peor, porque todos estos países tienen presos políticos. Cuba, más de 1.000 presos políticos, Venezuela 400, cerca de 500, Nicaragua más de 300, Bolivia 64 presos políticos. Todos tienen exilio. El exilio de Cuba y Venezuela se cuenta por millones. El exilio de Nicaragua son cerca de 150.000 y el exilio de Bolivia son más de 2.000. Entonces, en esas condiciones, los violadores de derechos humanos se reúnen hoy día en La Habana para tratar de vestirse de política, para seguir teniendo impunidad por los crímenes que cometen contra sus pueblos y contra la estabilidad de la democracia en los países de todas las Américas. Y mientras tanto tienes a Maduro, tienes a Díaz-Canel, tienes a Ortega y tienes a Arce, que es una marioneta de Evo Morales, dando lecciones de cómo se tiene realmente que manejar un país y qué es realmente la democracia. Vamos a escuchar algunas de las perlitas del señor Maduro. La intriga, la cizaña que el imperio estadounidense diariamente, a través de su lobby y de su influencia, pretende meter contra la unión de nuestros pueblos. Bueno, injerencia de Estados Unidos en la estabilidad de sus pueblos. La pregunta del millón, seguimos insistiendo, y la injerencia que ha mantenido Cuba a través de Venezuela, de alguna forma utilizando todo el aparato financiero por Nicaragua, ¿qué han tenido ellos en la región? Para mí, sí, no, definitivamente, es que esa es la problemática que nosotros estamos en este momento y estamos muy preocupados en Colombia, Marian. Este momento Colombia Tienen que estamos en un proceso electoral, han habido muchas protestas, muchas manifestaciones financiadas por estos narcoterroristas. Entonces, esa es la problemática que nos presentamos en este momento y estamos todos muy unidos para asegurar que Petro no llegue a la presidencia, porque sería lo que falta. Como dice, la perla, la corona es Colombia y están trabajando para esa inestabilidad. Y definitivamente, gracias al presidente Duque, le ha faltado un poco más de fortaleza, pero ha hecho las labores muy bien y que podemos asegurar de que estas elecciones van a ser poco transparentes. La bomba del día de hoy en Cúcuta es preocupante, explotó, aparentemente iba a ser un daño más grande lo que estaban planeando en estos momentos estos terroristas, y eso es lo que quieren, en estabilizar y trabajar para eso. Yo me imagino que detrás de bambalinas se están hablando es qué van a hacer y cómo van a hacer para llegar a la presidencia y tomarse el poder en Colombia. Sí, yo creo que ya lo han hecho en la mayor parte de la región. Recientemente lo vimos también en Perú, lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto en México. ¿Qué nos queda? Realmente esto no es simplemente insistir en una idea, es concientizar a la gente de que están perfectamente preparados. Pero lo vamos a seguir viendo en solo instantes con nuestros invitados. Bueno, pues hemos visto que ellos están perfectamente organizados. Estábamos hablando de que ya no solamente Nicaragua o Cuba o Venezuela, sino que tenemos prácticamente la región tomándose o tomada. Y el caso de Chile es un caso muy particular, el caso de Colombia es un caso muy particular. Hoy nos estaba haciendo referencia Fabio a un atentado que hubo en el aeropuerto de Cúcuta, y parece ser que tiene la misma mano negra que el que atentó contra el helicóptero del presidente recientemente. Y ahí se está hablando de la injerencia de Venezuela y se está hablando no solamente en el modus operandi, no solamente en la parte material de cómo se llevó a cabo este atentado, ¿no?, sino en la parte intelectual de cómo se pudo tramar. El hecho de que, como decíamos, Iván Márquez esté en Venezuela en estos momentos pensando en irse a Cuba o en irse a Nicaragua es el mejor ejemplo. Bueno, la inteligencia colombiana creo que confirmó que él estuvo en Cuba y entra y sale de Cuba continuamente. Entonces, en estos momentos no se sabe si está en Venezuela o si verdaderamente está en Cuba. Pero es alucinante ver a este tipo, que fue el promotor de la paz en Colombia, llevando un fusil y siendo quien está atentando contra la paz en el país. Exacto, y esa es la problemática. Pero no solo él, Mariana, otros 7.000 hombres también que fueron parte del proceso de paz, que aceptaron, desestimaron el proceso de paz y se fueron nuevamente a la milicia. Entonces, ese es un problema muy serio que tenemos en este momento. Pero el atentado, tengo entendido, es que se le explotó, la bomba iba para adentro del aeropuerto, aparentemente. La inteligencia está informando que se le detonó antes de tiempo. Y quién sabe qué otro daño hubiera podido ocasionar en ese momento. Entonces, y definitivamente, para mí, esta reunión de ALBA es donde están hablando exactamente qué va a suceder. Mire, tan interesante las fechas.
Ayer Colombia entrega todas las listas para el Senado y para las candidaturas, las primarias, como hicimos en Estados Unidos, y están ellos en reunión ALBA en este momento. Y están viendo que si Colombia se les va a salir de las manos o van a continuar ganando espacios que han venido ganando a través de los años. Bueno, pero lo más interesante de todo esto es que el burro hablando de orejas, o sea, dando lecciones de democracia, naciones que tienen a sus pueblos totalmente oprimidos, que han secuestrado sus libertades, que los condenan a la miseria, que los condenan al hambre. Hemos visto el último proceso electoral en Nicaragua, la farsa que eso ha supuesto, la farsa que ha supuesto ese proceso electoral en Venezuela. Y sin embargo siguen insistiendo en querer dar lecciones de democracia. Hablaban de 420 millones que el presidente Biden había dicho que iba a donar pues, para poder incentivar las democracias en estas regiones y que ellos iban a crear un observatorio para saber en qué se estaba utilizando ese dinero. Yo creo que esas iniciativas son buenas, pero lamentablemente la corrupción en nuestros países no ayuda, ¿cierto? Entonces ahí donde toca hacer eso. Yo creo que ese observatorio es para saber si el fondo, el dinero se está usando correctamente. Y interesante cómo están usando esto para grandes empresas, donde las grandes empresas hay dificultad porque no llegan al pueblo directamente. Yo creo que hay que ayudar al pequeño empresario, las pymes, para que sean más efectivas en ayudar verdaderamente a la gente más necesitada. En Latinoamérica, Marian, la gente no más necesitada trabaja en las empresas grandes internacionales. Es gente un poquito más preparada, un poquito con mayor poder adquisitivo, pero el pueblo son las pequeñas empresas donde se le debe ayudar. Interesante que el presidente Biden ahí actuó bien, ¿no? No haber invitado a estos tiranos y estos narcotraficantes. Invitó solamente de Venezuela, invitó solamente a Guaidó, que obviamente es el presidente interino y el que representa la democracia, y invitó también a otros grupos que representaban la democracia en Nicaragua y en Exacto, y muy importante, pero los errores que ha cometido la administración Biden es donde tenemos que identificar, ¿no? cómo su director de Seguridad Nacional para este territorio, el hemisferio, está definitivamente haciendo las cosas bien, que esa es la preocupación que teníamos, que les diera un acercamiento mayor a estos tiranos. Vamos a escuchar también, como yo decía, en ese club de los tres chiflados nos faltaba uno, nos faltaba precisamente Ortega. Vamos a ver qué fue lo que dijo Daniel Ortega. Con la pandemia que azota al mundo, está la otra pandemia, que es la pandemia del capitalismo salvaje, que es la pandemia del imperialismo, que levanta la bandera de la democracia y que en nombre de la democracia asesina a los pueblos. Yo les decía, de verdad, si hubiera una fuerza internacional que pudiera llegar en estos momentos a La Habana y meterles, como dicen los argentinos, en cana a todos estos individuos, yo creo que ese sería lo mejor que podrían hacer realmente para la humanidad. Porque un individuo que con su esposa, con Rosario Murillo, tiene una de las organizaciones criminales mayores de Latinoamérica, donde se gestiona financieramente la entrada, la salida de cocaína, porque es además un narcorrégimen, donde las últimas elecciones metió a todos los candidatos presos para que no pudieran realmente hacerle ningún tipo de sombra. Claro. Que esté sentado representando a un pueblo, perdónenme ustedes, pero yo creo que o estamos la comunidad internacional perdiendo el norte. Es que es ahí la situación, Marian. ¿Cómo es que la comunidad internacional permite esta acusación? ¿Cómo es que la comunidad internacional no actúa? ¿Por qué las Naciones Unidas no actúan en estos temas? La misma OEA no actúa en estos temas. Y eso es lo que todos estamos totalmente sorprendidos, qué es lo que pasa con nuestras instituciones y nuestras instituciones internacionales que permiten estas situaciones. Bueno, lo permiten porque no tienen voluntad, Fabio. Porque esa es la pregunta que siempre se ha hecho. ¿Pero por qué no? Si después del 11 de julio algo tan simple como el Internet no ha llegado a Cuba, si después de estas últimas elecciones en Venezuela la comunidad internacional no ha hecho nada, si después de lo que Colombia está viendo con la injerencia de Cuba y de Venezuela cada vez más factible y cada vez más visible, no está haciendo nada más que emitir comunicados de denuncia y hacer cumbres para decir que estos señores son unos dictadores. Ya lo sabemos que son unos dictadores, pero ¿y ahora qué? Es como yo digo, ¿no? Hay que pasar de la opinión a la acción, y es donde ha quedado corto el mundo internacional en este sentido para Latinoamérica. Y esto, regreso al tema de Colombia, porque es que la perla de la Colombia es Colombia. Sabemos que si hay una pequeña oportunidad para Venezuela volver a la democracia, es que Colombia no caiga. Y si Colombia cae, sabemos que va a ser mínimo 20 años que Colombia va a poder
recuperar. Entonces, esa es la problemática. Y el combustible de esto es la otra batalla que no se ha seguido y ahí donde decimos que en Colombia tenemos que comenzar a fumigar, porque el combustible de todo esto, para todos estos grupos, en este momento acabaron con el petróleo en Venezuela, acabaron con el financiamiento, entonces es el narcotráfico y el narcotráfico es la que les Claro, está lo que les dando el mantiene. combustible, los mantiene y esta es la otra. Por supuesto. Entonces, en Colombia hay que continuar en las fumigaciones, hay que poner mucha presión, el presidente hay que darle mucho más apoyo en todo sentido. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir realmente a estas organizaciones internacionales, llámese Organización de Estados Americanos, llámese ONU, llámese lo que sea, que sean un poquito más coherentes, que tenga más sentido lo que dicen con lo que hacen, porque quizá nosotros que estamos en el otro lado podamos entender algo más de reuniones como esta. Ya regresamos. Bueno, pues además de todos esos reproches, hasta este momento poco más se ha sabido de esta famosa cumbre, Fabio. No, para mí nuevamente reitero, y creo que lo dijo el doctor Carlos Berzaín, que está muy bien informado y es una eminencia en estos temas, es que es una cumbre para hacer un show mediático, para hacer un show de que están haciendo las cosas y están perdiendo el tiempo del mundo entero y definitivamente para mí, además de eso, están haciendo el plan estratégico para ver cómo van a desestabilizar a Colombia en este momento, porque es el momento fuerte para que sepamos si Colombia se mantiene en democracia o no. Y yo solo aprovecho para decirle a los colombianos que escuchan este programa que registren su cédula en el consulado, porque esto únicamente podemos ganar es registrándonos y votándonos todos los colombianos. En la Florida hay 1 millón de colombianos elegibles para votar en Colombia, 350,000. Tenemos solo 75,000 registrados.